Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes por medio de este canal, por medio de mi perfil de Facebook, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su luz admirable, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su luz admirable. Dándole gracias a Dios como siempre por este día de vida que me regala y por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante de toda espada de doble filo y que es generante, infalible y todo suficiente. La palabra inmutable de Dios, porque el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no dejarán de cumplirse, como dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar el día de hoy a hablar de... Vamos a comenzar... vamos a continuar, mejor dicho, con el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con Lucas 22, del 7, vamos a ver Lucas 22 del 47 al 62. Pero vamos a leer primero la porción del 47 al 53, la interpretamos y luego leemos la otra porción y la interpretamos. Amén. Ok. Hoy, por cuestión, como voy a leer un fragmento muy largo, no voy a hacer el resumen de lo que se dijo ayer, sino que me voy a disponer de una vez a leer el texto bíblico para no hacer el video tan extenso. Amén. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Altísimo. Amén. Amén. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: señores, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Okay. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas también. Bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar a leer la escritura, amén, y a darle su interpretación correcta con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas. Recordemos que estamos en el monte Getsemaní, que mi Señor Jesús le dice en el versículo 46: levantaos y orad. Fíjate lo que dice el versículo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es como si mi Señor Jesús le dijera: no es hora de que estés durmiendo, porque ya se acerca mi hora. Tenéis que velar y orar, porque los tiempos que vienen sobre ustedes, mis apóstoles, van a ser tiempos difíciles. Van a ser tiempos que la oración va a ser esencial para ustedes. Entonces puede decirle eso, ¿verdad? Dice: mientras él aún hablaba con sus apóstoles, se presentó una turba y era que se llamaba Judas.
diciendo esto, orá, levantado, orá y orá para que no te den tentación, porque Jesús sabía todo lo que le iba con todo lo que los apóstoles y él mismo, obviamente, iba a experimentar, todos los sufrimientos que iban a experimentar a partir de este momento. Por eso el llamado de mi Señor Jesús a orar y a estar fortalecidos espiritualmente para que en ese tiempo de aflicción que les venía tanto a mi Señor Jesús como a los apóstoles, ellos no se dieran a la tentación. Entonces, luego inmediatamente aparece Judas Iscariote con los soldados de los fariseos, con los soldados de la sinagoga, con la gente, acompañado de los soldados, de los religiosos de la época, con varios soldados para prender a mi Señor Jesús como si fuera un vil criminal. En esta parte me gusta mucho el Evangelio de Juan, si no me equivoco, sí, el Evangelio de Juan, cuando ellos preguntan quién es Jesús, el Nazareno, que para hacer un poco de texto, él dice, yo soy. Y ellos, al escuchar el nombre eterno de Dios, ¿verdad? El gran yo soy, ellos echan un paso atrás y caen de rodillas. Ok. Me gusta mucho cómo lo relata Juan, porque ahí vemos que mi Señor Jesús pudo haber escapado fácilmente de sus opresores. Él pudo haber dicho, no, ¿saben qué? Yo no voy a dejarme atrapar por estos impíos, porque yo no he hecho nada. Porque el Padre me ha dado a mí autoridad sobre toda carne, para darle vida a que yo quiera. Yo no tengo por qué ceder ante estos hijos del diablo. Jesús pudo haber hecho eso. Pero por amor a ti y a mí, Jesús se dejó apresar, porque él mismo lo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Desde el día que él hizo la entrada triunfal en Jerusalén, que entró en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías, desde ese día y aún antes de eso, ya él sabía que al entrar en Jerusalén, los eventos que iban a acontecer, eran los eventos que Dios tenía, digámoslo así, programados o predestinados que acontecieran para llevar a mi Señor Jesús a la cruz del Calvario, a dar su vida vicariamente por amor de su pueblo. Amén y amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recordemos que Judas Iscariote, ¿verdad? Uno de los 12, recordemos que ya anteriormente habíamos leído que el diablo entró en él y él fue y armó el complot con los religiosos de la época para prender a Jesús cuando éste estuviera sola, ya que los religiosos de la época tenían miedo de la reacción de las multitudes cuando arrestaran a mi Señor Jesús. Entonces Judas, que ya sabía a qué lugar iba mi Señor Jesús después de la Santa Cena, les dio el dato a los fariseos de que este era el momento preciso cuando mi Señor estuviera en Getsemaní con los discípulos. Por eso el hijo del diablo Judas aparece en ese momento con esa turba, con ese pelotón dirigido por los fariseos, por los ancianos y por los sacerdotes de la época, ¿verdad? Uno iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Iba enfrente de ellos, o sea, Judas iba adelante guiando a los soldados, porque Judas era el que sabía la ubicación exacta de mi Señor Jesús y sus apóstoles. Iba delante de ellos guiándolos
Y después él le da un beso a mi Señor Jesús porque y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Por qué se le acercó a Jesús para besarle? Porque se acuerdan que ellos planearon, hicieron un complot. Bueno, en ese complot, en ese complot sí que ellos armaron, Judas le dijo, bueno, al que sea el maestro, yo lo voy a saludar con un beso. A ese van a aprender. A que yo salude con un beso, a este van a aprender. Recordemos que Judas estaba siendo movido enteramente por el diablo. Recordemos que Judas no era hijo de Dios, ya que ningún hijo de Dios puede ser poseído por el diablo. Y Judas fue poseído porque dice la palabra que el diablo entró en él. ¿Ok? El diablo entró en Judas y este planeó todo y le dijo, bueno, a que yo besaré en la mejilla, este es el maestro, a este prenderle. Por eso es que Judas llega y a lo que ve a Jesús le da un beso en el cachete, porque esa era la señal de que ese hombre al que le estaba besando era su maestro, era Jesús Nazareno. Amén. Entonces Jesús le dijo Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Me gusta esta traducción, me gusta cómo lo comenta Judas, porque creo, no estoy muy seguro, que dice, hay una traducción que le dice amigo. No estoy muy seguro, tendría que buscar. Y me gusta esta traducción porque Judas no era amigo de Cristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra indica que Jesús, que no hay amor más grande que este, aquel que da la vida por su amigo. Entonces, nosotros los hijos de Dios somos que amigos de Cristo. Por ende, Cristo dio su vida por nosotros, pero Cristo no dio su vida por Judas, porque Judas no era amigo de él. No lo era. Judas era hijo de perdición, Judas era hijo del diablo, Judas no era un Pablo, no era un Pedro, no era un Juan. Cristo dio su vida por sus amigos, por los que habían de creer en la palabra de Dios que salía de su boca. Por sus amigos Cristo dio su vida. Judas no era amigo de Cristo. Judas aparentaba, parecía, se veía como un amigo de Cristo, pero Judas no era verdaderamente un amigo de Cristo. Entonces me gusta esta traducción porque lo llama por su nombre, Judas. Yo he escuchado, pero no sé si es otra traducción, que en alguna Biblia sale amigo con un beso. Vendes al Hijo del Hombre, traicionas al Hijo del Hombre. Pero la traducción correcta para mí es que él lo llame por su nombre, Judas. Amén. Porque si Judas fuera verdaderamente amigo de Cristo, no lo hubiera vendido. Amén. Hubiera sido fiel a Cristo. Pero bueno, sabemos que Judas era hijo del diablo. La misma escritura nos están diciendo, él fue poseído por el diablo y fue a que los religiosos de la época a tramar cómo arrestar a mi Señor Jesús. Sabemos todo eso, ya lo vimos. Y bueno, sabemos que Judas no era en verdad de Dios. Aquí dice, con un beso traicionas, entregas al Hijo del Hombre. Y aún Judas ante esto, aún escuchando las palabras que le dijo mi Señor Jesús. El Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice que han de recorrer, pero hay de aquella que lo traicionen. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Así que Judas,
aún escuchando esto, hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque estaba poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque no era un verdadero amigo de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca fue un hijo de Dios. Por eso. Amén. Viendo a los que estaban con él. Viendo a los que estaban con él. A los que estaban con él. Lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Fíjense bien, los apóstoles, viendo lo que ya era evidente, que iban a arrestar a su maestro, que iban a arrestar a mi Señor Jesús, viendo que eso era inminente, que ya, o sea, eso iba a pasar, le preguntaron: Maestro, sacamos la espada, heriremos la espada, es decir, nos vamos a defender, maestro. Recuerden que en la porción anterior de la palabra Jesús les mandó a llevar alforjas, bolsas, y si tenían una capa, la vendieran para comprar una espada. O sea, Jesús les dijo: llévense espadas. Porque sabía que este pequeño conflicto que iba a pasar aquí era necesario. O sea, esto que pasó aquí era necesario. ¿Qué era necesario? Fíjense bien. Versículo 51 de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién creen ustedes que fue? Bueno, aquí no lo dice específicamente. Creemos que fue el apóstol Pedro quien le dio la oreja al discípulo de los fariseos, al soldado de los fariseos, creo que se llama Marco. Porque Pedro era no recuerdo si en otro evangelio dice que Pedro, pero creo que sí. Porque Pedro era el más impulsivo y el que reaccionaba más, digamos, emocionalmente de los apóstoles. Tal vez Pedro, viendo rodeado de su maestro, tal vez Pedro viendo que no tenía escapatoria porque era un pelotón, eran varios hombres. Él dijo: no, aquí tenemos que defendernos porque no se van a llevar al maestro. Y procedió a cortarle la oreja a este siervo, a este soldado de los sacerdotes, llamado Marco. Ahora, ¿por qué mi Señor Jesús le dice a los apóstoles que se lleven 2 espadas? Porque él sabía que esto iba a acontecer. Él sabía que esta pequeña disputa, este pequeño conflicto, se iba a armar cuando él fuera a ser arrestado. Y se armó. Y Pedro, el apóstol más impulsivo en aquella época, no dudó y arremetió contra el oficial y le voló la oreja. ¿Amén? Entonces respondió Jesús, le dijo: basta ya, deja. Y tocando su oreja le sanó. ¿Ok? Jesús le prendió a Pedro, ¿verdad? Y le dijo: basta ya. Y tocó la oreja de Marcos, el soldado que había perdido el miembro de la oreja, y se la restauró. Amén. Me gusta más los otros evangelios porque Jesús en los otros evangelios le dice: Pedro, enfunda tu espada, porque el que vive por la espada morirá por ella. El que vive por la espada morirá por ella. Entonces, bueno, me gusta más esa palabra de mi Señor Jesús, que es como un dicho popular, que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si vos vivís por la espada, es como dice mi Señor Jesús, el que siembra en la carne, de la carne recogerá muerte y destrucción. El que siembra el espíritu, vida y vida eterna. Parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces Jesús le cara a Pedro: Pedro, deja esa arma, enfúndala, porque tú no eres de los que pelean según la carne. Porque ustedes, mis apóstoles, no son de los que pelean las batallas con armas terrenales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza.
Nosotros no somos como la gente del mundo que pelea su batalla con pistolas y con cuchillos y con cuestiones, no. Nuestra lucha es espiritual y nosotros tenemos armas espirituales. ¿Cómo? Por supuesto, la que Jesús le había dicho a los apóstoles que utilizaran, la oración. Velar y orar, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa sí es un arma que el Señor Jesús nos ha suministrado para pelear nuestra batalla. Pedro, por su impulsividad, por su emocionalismo, usó una espada. Porque bueno, yo pienso que tenía que hacer así, porque por algo mi Señor Jesús le dijo que se la llevara. Pero el punto es que Pedro siempre actuó muy emocionalmente, lo que le llevó a cometer también varios errores. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra ladrón habéis salido con espadas y palos. Fíjense bien, Jesús le dice a los que habían venido contra él, ¿verdad? A los ancianos, a los sacerdotes, a los soldados. Él le dice contra mí habéis venido como si yo fuera un ladrón con palos y espada y eso. Y vamos a leer el 56. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo y no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿ok? Muy importante estos dos versículos. Jesús le dice, extraño, es como si tuviera esto, extraño. Yo estuve con ustedes predicando en los templos, en las sinagogas, de día, todos ustedes me vieron que yo predicaba, yo no hice nada en oculto, yo no me escondí, sino que hacía todo a plena luz del día. Y nunca tendieron contra mí su mano. ¿Por qué? Varias razones. Porque no había llegado la hora del Padre, porque su hora no había llegado, es decir, la hora que Cristo había de ser glorificado no había llegado. Él iba a ser glorificado en esta Pascua. Amén. Y también por miedo a la reacción del pueblo de Israel que tenía a Jesús como profeta. Entonces, por estas razones, mi Señor Jesús, como Él dice, yo estuve entre ustedes, prediqué en los templos, ustedes me vieron, yo estuve, aquí dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiendo las manos contra mí. Yo estuve en el templo predicando y enseñando de mañana, todos me vieron, todos me escucharon y ustedes nunca quisieron hacer nada contra mí. Esas son las dos razones que yo le dije. Una, porque no era la hora del Padre, no era el día, la hora, el momento que el Padre tenía para que Cristo fuera sacrificado vicariamente por rescate de su pueblo, ¿verdad? Y la otra era por miedo de los fariseos a las multitudes que creían que Cristo era realmente un profeta de Dios. Recordemos que mi Señor Jesús para los fariseos era tremendo peligro. Para los religiosos de la época mi Señor Jesús era tremendo peligro. ¿Por qué? Porque Él tenía Él llamaba a muchas masas, muchos le creían. Y Él atentaba contra su estilo de vida. Entonces ellos lo que temían, realmente el temor de ellos hacia mi Señor Jesús, era que la gente siguiera a Jesús, se le alzara a Roma
y hubiera una matanza allí y destruyeran el templo. Eso era lo que ellos temían. Pero ojo, no lo temían por el templo, lo temían porque el templo era la mayor fuente de ingresos que ellos tenían. Si destruían el templo, se les iba a acabar el lucro que ellos tenían con el templo. Eso era el miedo que ellos le daban. Que la gente siguiendo a Jesús, entonces ellos tenían miedo de que ellos aprendieran a Jesús, ¿verdad? Que todo el mundo lo viera, se armara una revolución, la gente se alzara para que no crucificaran a Jesús, intervinieran los romanos y destruyeran el templo. A ellos lo que les daba miedo era que la gente terminara destruyendo el templo, pero no por algo santo, no por un celo santo como el celo de mi Señor Jesús cuando sacó a los ladrones del templo, no. Era por un ser humano, porque del templo ellos se lucraban. Entonces, ese era el miedo de ellos con Jesús. El miedo de ellos con Jesús es que Jesús los exponía como lo que realmente son, unos farsantes. Ese era el miedo de ellos con Jesús. Ese era el miedo de ellos con Jesús. Que Jesús los exponía como farsantes. Ese era el miedo, que Jesús los reprendía, que Jesús conocía cómo realmente ellos eran y cómo ellos se comportaban, ¿verdad? Ese era el miedo con Jesús. Jesús era un peligro para los religiosos de la época, un peligro para que ellos pudieran mantener su estatus social y religioso. Entonces, bueno, Jesús le dice a ellos claramente, pero si yo estuve entre ustedes y prediqué en la sinagoga a plena luz del día, ustedes me escucharon, y nunca trataron de arrestarme. Ya sabemos la causa, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Fíjense bien. Todos los acontecimientos que estaban pasando allí. En ese momento lo que mi Señor Jesús está diciendo es que el diablo tenía, digámoslo, cierto control en lo que le estaba pasando a él. Es así. Vamos a explicarlo de esta manera. Vamos a explicarlo de esta manera. El diablo estaba usando a los fariseos vamos a explicarlo de esta manera a ver si me sale. El diablo estaba usando a los fariseos para arrestar a Jesús. El diablo se quería quitar de en medio a Jesús, fuera como fuera. Pero a su vez, Dios estaba usando al diablo y a los fariseos para cumplir sus planes eternos en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Aunque el diablo estaba obrando en Judas y en los fariseos para llevar a mi Señor Jesús a la muerte, Dios, a su vez, estaba usando la maldad del diablo y la maldad de los fariseos para cumplir su propósito eterno y salvarnos en Cristo Jesús. Por eso él dice aquí, esta es vuestra hora. O sea, aparentemente en ese momento las tinieblas estaban ganando. Las tinieblas estaban ganando en ese momento, aparentemente. O sea, el diablo pensaba que se la estaba comiendo. Yo me imagino que el diablo cuando entra en Judas le dice, bueno, no, pero qué sabiduría la que tengo yo.
el diablo, usted sabe que el diablo es muy orgulloso. Que es que esa habilidad la que tengo yo, chico. Me metí en uno de los apóstoles. Soy un crack. Yo me imagino que el diablo pensaría así. Y el diablo también pensaría que esa habilidad la que tengo yo. Que estoy usando lo religioso de la época. Y yo me imagino a Dios riéndose del diablo. Vos lo que no sabéis, que todo lo que vos estáis haciendo es conforme a mi plan. Todo lo que está pasando allí, tu maldad y la maldad de los otros inicuos que vos estáis usando, es parte de mi plan. Yo me imagino a Dios riéndose del diablo. y este se cree sabio. Porque sí, Dios usó la maldad del diablo y de los hijos del diablo para que su plan y su propósito eterno se cumplieran en Cristo Jesús. Nada pasa debajo del cielo que Dios no lo permita, ¿no? Así que lo que el diablo vio como buenas jugadas, que el diablo pensó que tenía todo fríamente calculado, era lo que Dios quería que el diablo hiciera para que su plan no se consumara en la cruz. Por eso Martín Lutero dice, creo que él fue que lo dijo, que hasta el diablo era el diablo de Dios. Amén. Hasta el diablo, sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, contribuye para que los planes de Dios se lleven a cabo. Amén. Así que gloria a Dios por su inescrutable sabiduría, que ni el diablo, y hay que decirlo, el diablo es muy inteligente, pero ni siquiera el diablo le llega por los tobillos a nuestro Dios en cuanto a sabiduría, porque nuestro Dios lo conoce todo. El diablo es una simple criatura, sí, hay que ser honesto, es más inteligente que muchos, porque, bueno, pero ante los ojos de Dios, el diablo es simplemente una criatura rebelde que no sabe nada. Amén. Bueno, ya sabemos que eso es lo que estaba pasando allí. El diablo creía que se la estaba comiendo. El diablo decía, sí, lo voy a lograr. Voy a matar al Hijo de Dios. Yo lo estoy venciendo, ya lo voy a reventar. Imaginándolo, ¿no? Como el diablo se sentía victorioso. Ya está, ya tengo al Hijo de Dios. Este no se me va a escapar. Bueno, yo me imagino que Dios estaba muerto de risa en su torre de gloria por la aparente victoria que el diablo creía tener. ¿Amén? Pero bueno, sabemos que Dios está siempre a control. Amén. Aunque no lo pareciera, terrenalmente hablando, carnalmente hablando, aunque no lo pareciera, Dios estaba en completo control de todo. Amén. Ok. Vamos ahora del versículo 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y hablando de ellos, encendió fuego, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle el fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también esta
estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro les dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, aquí vamos a ver el cumplimiento de la profecía de mi Señor Jesús acerca de la conducta de Pedro. Recordemos que Pedro muy efusivamente, muy efusivamente le digo a mi Señor Jesús que no, que si él tuviera que ir a la cárcel, y aún más que si tuviera que morir con él no lo iba a abandonar, no se iba a escandalizar de él y no lo iba a negar. Bueno, eso es como conocer lo que hay en el hombre y conocer todas las cosas que habían de suceder. Jesús le dice: bueno, te digo algo, Pedro, no es que vos solamente no es que me vaya a abandonar, no. Porque Jesús le dijo: todos se escandalizarán de mí. Pero no solamente Pedro, como te vas a escandalizar de mí, como tu hermano. Vos vais a hacer algo mucho peor. Vos me vais a negar, antes que cante el gallo, vos me vais a negar 3 veces. Entonces Jesús le dijo, Jesús no se dejó llevar por las palabras bonitas de Pedro, sino que le dijo lo que en verdad iba a acontecer. Entonces tenemos este texto y dice: y prendiendo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ok. Lo llevaron a casa del sumo sacerdote. No recuerdo bien si aquí se trata de Anás o de Caifás. Pero bueno, lo llevaron ante el sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote. Ok. Y Pedro le seguía, y el apóstol Pedro estaba cerca del celular, estaba con él, pues, y le siguió. Si no me equivoco, esta es la casa de Anás, que era sumo sacerdote antes de Caifás, si no me equivoco. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. O sea, los soldados, después que llevaron a Jesús ante Anás, se sentaron alrededor de una fogata. Pedro se sienta con ellos. En este evangelio no aparece, pero Pedro puede llegar al patio de Anás, del sumo sacerdote, porque porque algunos de los discípulos de Jesús tenían contacto con gente importante en el concilio, en el Sanedrín, y le permitieron el acceso a Pedro. La Biblia no especifica quién de los discípulos de Cristo pudo haber ganado el que Pedro pudiera entrar. La Biblia no especifica quién de los discípulos fue. Yo pienso que podía ser José de Arimatea, que era un conocido de los fariseos, era alguien importante dentro del concilio, y también conocía a Pilato. Yo pienso que podía ser José de Arimatea. Por intercesión de él, Pedro pudo entrar en la casa de Anás y se sentó al fuego con los guardias. Amén. Vamos a ver ahora qué pasa aquí. Entonces
Pero una criada, al verlo sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Fíjense bien. Una mujer, una criada de ahí de la casa de Anás, de sumo sacerdote, se fijó en Pedro y le dijo, yo te he visto a ti con Jesús. Tú estabas con Jesús. Y él le dijo, mujer, no le conozco. Ya lo negó la primera vez. Cosa, hermanos y amigos, que para mí, por lo que dice la Escritura, cosa que yo considero un pecado fuerte. ¿Qué sentido? En que Jesús le dice que hay de aquel que lo niegue. Jesús dice que lo confiese delante de los hombres, lo confesará delante de su Padre y de sus santos ángeles, pero el que lo niegue, él lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. O sea, el negar a Cristo es algo delicado. El negar a Cristo, porque recordemos que Cristo es la única fuente de salvación que Dios proveyó para que el hombre fuera salvo de sus pecados. Al negar a Cristo, ya no hay salvación. Ya no hay salvación. Claro, obviamente Cristo toma en cuenta que Pedro lo que está acobardado. Obviamente Cristo profetizó lo que iba a hacer Pedro, porque ya lo sabía. Y obviamente Jesús intercede por Pedro. Intercede por Pedro para que cuando Satanás lo zarandeara, es decir, este momento en que Pedro está negando a Jesús, ese zarandeo que dice Jesús que Satanás va a hacer con Pedro. Este es el momento donde Pedro estaba siendo zarandeado por Satanás. Este es el momento que por el temor a morir, Pedro, que primeramente se llena la boca diciendo, Pedro que se llena la boca diciendo que si él se tenía que morir, bueno, que él se iba a morir, pero que no iba a dejar al maestro. Pedro se llena la boca diciendo eso. Pero vemos que cuando le dicen esta criada que si él es uno de los que estaba con Jesús, él lo niega. ¿Por qué lo niega? Por miedo precisamente a lo que le iba a acontecer si decía que sí lo era. Entonces ahí vemos el zarandeo de Satanás sobre Pedro. El miedo a la muerte llevó a Pedro a negar a mi Señor Jesús. Llevó a Pedro a cometer este pecado que a mi parecer, que en mi opinión, según por lo que dice la Escritura, bueno, si es por lo que dice la Escritura, no es mi opinión, es la opinión de Jesús. Es un pecado bastante grave, diría yo. Que Pedro cometió aquí por miedo a la muerte, quizás en cumplimiento de lo que mi Señor Jesús ya le había profetizado. Amén. Entonces, muy importante esto, que para mí Pedro, o para mí no, o según las Escrituras, perdón por esa palabra, para mí no, según las Escrituras, déjenme cambiar mis palabras, Pedro cometió aquí un pecado grave, porque el negar a Cristo es negar la única fuente de salvación, porque fuera de Cristo no hay salvación para nadie. O sea que Pedro aquí no está solamente cometiendo un pecadillo, Pedro aquí está cometiendo tamaño pecado, es lo que le quiero decir, amén, para que me entiendan, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a ver la segunda vez que Pedro niega a mi Señor Jesús. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Ahora lo ve otro, lo ve un hombre, tal vez un soldado, o un hombre que estaba allí en la misma casa de Anás, y le dice lo mismo, hombre, y le dice lo mismo, fíjense bien.
Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Esta vez fue un hombre, tal vez uno de los soldados que estaba con ellos en el fuego, tal vez otro de los criados de Anás, y le dijo, hombre, le dijo, tú eres uno de ellos, uno de los discípulos de Jesús. Y le dijo, hombre, no lo soy. Lo negó por segunda vez. ¿Por qué lo niega? Por miedo a la muerte. ¿Por qué lo niega? Si él había dicho que no, que si no importa, que si usted tenía que morir, se iba a morir. Pero que no se iba a abandonar al maestro, al Señor. Entonces, ¿por qué lo niega Pedro? Bueno, por miedo a la muerte, porque Pedro es muy impulsivo. Cuando Jesús le dijo lo que iba a pasar, le dijo, no, Señor, para que yo te voy a defender. Y yo, aunque tenga que ir para la cárcel, voy contigo. Y aunque tenga que morir, voy contigo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Pedro no solo huyó como los demás apóstoles, sino que negó a Jesús 3 veces. Y aquí vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús. Porque Él sabía cómo iba a actuar Pedro. Él sabía el miedo que iba a tener Pedro en ese momento. Imagínense si mi Señor Jesús no es omnisciente, que Él sabía que Pedro iba, en ese momento que lo negó, iba a tener tal miedo que lo iba a hacer, que lo iba a negar. Pero ese sentimiento, aun cuando Pedro dijo, no, así me metan preso, así me maten, yo voy a seguir contigo. Ese sentimiento no estaba en Pedro en ese momento. Pero cuando arrestan a mi Señor Jesús, allí es que los apóstoles empiezan a temer. Y allí es que se cumple la palabra, heriremos al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces, imagínense la omnisciencia de mi Señor Jesús, que profetizó que Pedro lo iba a negar, que sabía lo que Pedro iba a sentir en ese momento, el miedo que iba a estar en Pedro en ese momento, que lo iba a llevar a negarlo, porque lo que lleva a negar a Pedro, a mi Señor Jesús, es el miedo a morir, el miedo a ser condenado con Jesús, el miedo a tener el mismo fin de Jesús. Eso es lo que lleva a Pedro a negarlo. Pero imagínense la omnisciencia de mi Señor Jesús, que sabía hasta qué sentimiento iba a tener Pedro en ese momento. Porque en el momento que nada estaba pasando, Pedro se veía firme. Ah, sí, si te llevan preso no importa, yo voy contigo. Pero si te van a matar no importa, yo muero contigo. Estaba como fuerte Pedro. Pero vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús, que aún Pedro no tenía ese sentimiento de miedo en su corazón, pero ya Jesús sabía que en ese momento lo iba a tener y lo iba a negar. Y aquí lo vemos cumplido. Fíjense, un hombre le dijo, no, tú eres uno de ellos. Y le dijo, hombre, no lo conozco. O sea, no lo soy, le dijo. El 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también está con él, porque es Galileo. Claro, otro hombre, una hora después, otro hombre le dijo, verdaderamente este hombre está con él porque es Galileo. ¿Por qué descubrieron que Pedro era Galileo? Por la forma de hablar. Por la forma de hablar. Y como mi Señor Jesús, en el mayor tiempo de su ministerio, lo pasó en Galilea, entonces por eso ellos dedujeron que Pedro, que era Galileo, estaba con Jesús. Amén. Y fíjense lo que dice Pedro. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
El gallo cantó. Hombre, no sé lo que dice. Y enseguida que mientras él lo negaba por tercera vez, el gallo cantó. En el Evangelio de Juan, si no me equivoco, la tercera negación de Pedro es aún más fuerte, porque lo niega con maldición. Empieza a maldecir a diestra y siniestra a Pedro, maldiciendo y jurando que él no conoce a mi Señor Jesucristo. Entonces es terrible, en realidad, lo que Pedro está haciendo. Es terrible, pero ¿por qué Pedro no perdió su salvación? ¿Por qué Pedro no se perdió si negó desear al Señor y Salvador Jesucristo? Porque Jesús había intercedido con él ante el Padre, para que cuando eso aconteciera, su fe lo mantuviera firme y él no se perdiera. Y cuando volviera, confirmara a sus hermanos. Lo que hizo la diferencia entre Pedro y Judas no es que Pedro era mejor que Judas, es que Jesús oró por Pedro y Jesús no oró por Judas. Esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. Pero para mí, ¿por qué? Porque si Judas, vamos a seguir adelante un momento. Vamos a seguir porque aquí hay una parte importante. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento que el gallo canta, las palabras de mi Señor Jesús le llegan a Pedro. Él se recuerda la palabra, porque fíjense, en este momento, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Jesús Pedro podía ver a Jesús desde donde estaba. Jesús como que lo mira y él en ese momento recuerda todo lo que Jesús le había dicho de las negaciones, de que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. ¿Ok? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí es muy importante ver la omnisciencia de mi Señor Jesús, como todo pasó tal cual. Jesús dijo, aunque Pedro se retirara de muy espiritual y dijera: no, pero aunque me maten, yo voy a morir contigo. No, pasó lo que mi Señor Jesús dijo que iba a pasar, porque mi Señor Jesús es Dios y Él conoce todas las cosas. Amén. Y también aquí hay algo muy importante, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí hay una diferencia también entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Miren, hasta el arrepentimiento que nosotros tenemos viene de Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el arrepentimiento que tú tienes viene de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, la palabra dice que hay una tristeza que viene de Dios, que es para salvación. Dios a veces te mete en circunstancias o te mete en procesos que te van a hacer sentir triste. Pero si esa tristeza es controlada por Dios, esa tristeza va a ser para tu salvación. O sea, de ese proceso tú vas a salir arrepentido genuinamente y vas a encontrar la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Eso fue lo que Pedro experimentó cuando dice la Escritura que aquí en el y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso fue lo que Pedro experimentó cuando lloró amargamente. Experimentó una tristeza que viene de Dios, que era para salvación, que era para restauración. Amén. Por eso les digo que hasta el arrepentimiento que nosotros sentimos cuando pecamos viene de Dios. Amén. Ahora, el arrepentimiento de Judas, o el remordimiento, podríamos decir,
o la tristeza que sintió Judas, también podríamos llamarlo así, por haber traicionado a nuestro Señor y Salvador, es un arrepentimiento, o una tristeza, mejor dicho, que viene del mundo. Una tristeza que viene del mundo. La tristeza que viene del mundo produce muerte. Ejemplo que le puedo dar, un ejemplo que le puedo dar, un hombre que consigue a su mujer siendo infiel con otro, a su esposa, siendo infiel con otro hombre. Muchos hombres, después de ver eso, matan a la esposa, matan al amante y se matan ellos mismos. Porque esa tristeza que uno siente, o que el hombre siente, mejor dicho, cuando ve ese tipo de cosas, o le sucede este tipo de cosas, es una tristeza que viene del mundo, que es para muerte. Judas no fue salvo porque ese remordimiento o esa tristeza que él tenía no venía de Dios, sino que venía del mundo. Entonces lo llevó a tomar la peor decisión de todas, a quitarse la vida, amén. Porque era la tristeza que venía del mundo, que es para muerte. Si la tristeza viene de Dios, o es controlada, o es, sí, controlada por Dios, esta tristeza le va a obrar al cristiano para un bien, aunque el cristiano en ese momento no sepa, y aunque la persona en conversa, porque a veces hay gente del mundo que sufre mucho antes de llegar a Cristo, pero es a través de esos sufrimientos que uno al fin y al cabo llega a Cristo. Entonces esta tristeza que mucha gente siente es una tristeza que Dios va controlando, que Dios va guiando, que Dios va usando hasta llevar a Cristo, a la persona. Y en este caso a Pedro al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino que le fue para restauración. Pero a Judas no, a Judas Iscariote lo que lo embarga en el momento que él se da cuenta, he vendido al maestro, he vendido a un hombre santo. Lo que le embarga no es un verdadero arrepentimiento, no es una tristeza que venga de Dios para la salvación, no, es un remordimiento que viene del mundo, es una tristeza que viene del mundo para muerte. Por eso Pedro termina restaurado y Judas termina ahogado y perdiendo y yéndose para el infierno. Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, aquí vemos como mi Señor Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Porque se cumplió con plena exactitud lo que él le dijo a Pedro que iba a pasar. Pedro, guiado por su miedo a la muerte, y aprovechando ese miedo, Satanás lo zarandea y Pedro niega a mi Señor Jesús 3 veces. Y como le dije en el Evangelio de Juan, la tercera vez es la peor, porque hasta con maldición incluida lo niega y todo. Uno dirá, pero así pasó. Y como le digo, no es un pecado cualquiera que está cometiendo Pedro, porque negar a mi Señor Jesús es perder la completa esperanza de la salvación. Negar a mi Señor Jesús, que es la única fuente de salvación, deja a la persona completamente en un estado de perdición. Porque dice la palabra que el que niega al Hijo del Hombre, que el que niega a Jesús, ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que negar a Jesús es cosa fuerte. Lo que pasa es que Dios conocía a Pedro, yo amaba a Pedro, yo sabía cómo Pedro iba a fallar, y Jesús oró por Pedro. Cosa que no hizo por Judas. ¿Por qué no lo hizo por Judas y sí por Pedro? Porque Judas no era de Dios, no era de los hijos de Dios, era de los hijos del diablo. Por eso Jesús no ora por Judas, y sí ora por Pedro. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gracias a Dios por esta palabra que nos brinda hoy. Espero que les sea de mucha edificación.
glorifiquemos a nuestro Señor Jesús, glorifiquemos a nuestro Dios de Israel por esta cosa que nos enseña. Vemos claramente la deidad de Cristo, en que tal y como Él lo profetizó, ocurrió sin que faltara nada, ¿verdad? Y vemos cómo funciona el arrepentimiento. Hay un arrepentimiento, hay una tristeza que viene de Dios que produce arrepentimiento, la que sintió Pedro, y hay una tristeza que viene del mundo que produce muerte, la que sintió Judas. Amén. Y por eso Judas terminó en la horca y en el infierno, y Pedro terminó restaurado y sirviéndole al Señor todos los años de vida que le restaban aquí en la tierra para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, este ha sido todo el video de hoy. El Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel tenga misericordia de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.